Hola a todo el mundo, ¿qué tal, rabiosas y rabiosos del tablero? ¿Cómo lo lleváis? Hoy, aquí, en Ajedrez Cardinal, vamos a tratar sobre la coordinación y el desarrollo de tus piezas. Un concepto básico en el ajedrez. Sobre este concepto han hablado campeones del mundo, grandes maestros, grandes autores, grandes entrenadores. Saber o aprender a utilizarlo correctamente puede marcar la diferencia entre un maestro o un aficionado. Porque mirad, un error bastante común entre nosotros, simples aficionados de a pie, suele ser que empezamos a jugar buscando objetivos muy rápidos y concretos. Finalmente llega el momento que te das cuenta que tienes tus piezas descolocadas. Y lo que es peor, incapaces de trabajar en equipo. Esa forma de actuar tiene más peligro, como dice mi amigo Arturito, que un barbero con hipo. Qué gran tipo el Arturito. Eso sí, muy despistado. En el cole se le olvidaba la mochila día sí día también. ¿Qué habrá sido de su vida? Lo último que sé de él es que se hizo paracaidista. Así pues, damas y caballeros, si quieren ver cómo hasta los grandes maestros se estrellan en el tablero por no seguir estos principios fundamentales, pasen y vean. Así que... Hola amigos, hoy trataremos sobre el desarrollo y la armonía de las piezas, es decir, la coordinación de estas. Para ayudarte a entender estos conceptos, veremos una partida a mi parecer muy didáctica entre los grandes maestros franceses, Maxime Bachier, con las piezas blancas, y con las negras el gran maestro de origen kazajo, Anatoly Bachier. La partida tuvo lugar en el campeonato francés del 2014. Maxime abrió el juego con un caballo F3. Quizás la jugada más flexible que existe para las blancas, a lo que las negras responden con F5, planteando una defensa holandesa. Pero Maxime traía una pequeña sorpresita y juega D3, el gambito Lisicin, una interesante idea para oponerse al esquema holandés propuesto por las negras, que ahora contestan con un D6, E4, E5, sin duda la mejor continuación, ya que si las negras capturan con F por E4, se podía jugar al estilo gambito con caballo G5, y si E por D3, alfil por D3, y las blancas tendrían una prometedora iniciativa. Volvamos atrás. También se puede jugar la más tranquila, D por E4, seguido de un lógico desarrollo, alfil C4, caballo C3, seguido de un enroque que proporcionaría un buen juego para las blancas. Volvamos atrás. Tras el E5, Maxime juega caballo C3, caballo C6, E por F5, alfil por F5. Llegados a esta posición, las blancas juegan la que para algunos os puede resultar extraña, D4. Aviso para navegantes del tablero. Concentrarse en un desarrollo rápido y efectivo de las piezas es de vital importancia. De ahí, o por ello, es que Maxime vuelve a mover su peón por segunda vez, de D3 a D4, para de esta manera dar vida a su alfil de F1. Y si se abre la posición, como así sucedió en la partida, que sus piezas queden mejor ubicadas. Las negras aceptan el reto y capturan E por D4. Pero volvamos atrás. ¿Rabiosos? ¿Cómo proseguir si las negras hubieran jugado un E4? Como suele ocurrir en otro tipo de aperturas. Por ejemplo, en alguna variante de la defensa alequín, o de la siciliana, o de la escandinava. Pues la forma correcta de proceder ante este ataque al caballo es hacer exactamente lo mismo con el del oponente, con un D5, ya que tras E por F3 vendría D por C6. Y si las negras continúan en su empeño con un F por G2, un alfil G2. Y como podéis ver en pantalla, la posición de las blancas es preferible. Volvamos atrás. Tras el E por D4, caballo por D4. Caballo por D4, dama por D4. Y en esta posición las negras cometen una pequeña imprecisión con caballo F6. Con el ansia viva de desarrollar las piezas, las negras han jugado en modo piloto automático. Segundo aviso para navegantes del tablero. Volvamos atrás. Mirad, de momento es evidente que las blancas tienen mejor desarrollo.
incluso más espacio. La dama centralizada y tras un previsible alfil c4, este alfil se convertiría en un semidios por la diagonal a2 g8. Luego en esta posición, ¿cuál sería el movimiento profiláctico de las negras para contrarrestar dicho plan? Efectivamente, sería la jugada c6. En el ajedrez manda y prevalece la posición que tengas en el tablero. Así que en teoría esta pérdida de tiempo está justificada para evitar el que ahora resultaría erróneo alfil c4 con un d5 que igualaría la partida. Volvamos atrás. Tras el inexacto caballo f6 de Bassier, Maxime juega el comentado y fuerte alfil c4. Mirad, lo más importante no es mover tus piezas al tuntún, sino darles un propósito útil. A eso es lo que técnicamente se llama coordinación de piezas o armonía entre ellas. Y como podéis ver en pantalla, Maxime sigue este concepto a pies juntillas. Estas tres piezas ya están jugando de forma armónica. Aquí las negras juegan, dado anteriormente, c6. Tras este movimiento podéis pensar, bueno, pues todos los caminos conducen a Roma. Al final las negras se opondrán igual al citado semidios. Este cardinal cada vez chochea más. Pero como ya hemos dicho, si a la ventaja que tiene el blanco de desarrollo le sumamos la coordinación de las piezas, amigos, ya os digo que así da gusto jugar. Tras un alfil g5 de Maxime, la ventaja ya empieza a ser palpable. Mirad, las blancas tras un enroque, según el flanco que les interese, habrán completado su desarrollo. En esta posición las negras hacen la típica y tópica pregunta al alfil de g5 de qué vas a hacer con tu vida con un h6, que se retira a h4. Ahora las negras quieren hacerle la misma preguntita al alfil de c4 y para ello juegan un d5. ¿Sabéis cuál fue la respuesta de Maxime? Un enroque largo, ya que no sirve la captura d por c4 porque conduciría a una rápida derrota. Veámoslo. Dama e5, jaque. Dama e7. Dama por f5, recuperando la pieza. Ahora la dama negra, por razones obvias, se tendrá que apartar de la columna del rey. Por ejemplo, a f7. Tras un alfil por f6, eliminando al caballito defensor para hacer más dura la entrada en acción de las piezas pesadas. Tras g por f6, torre h, e1. Jaque, alfil e7 y tras torre d7 entrando en séptima, como podéis ver, el game over sería inminente. Volvamos atrás. Es por ello que en esta posición el gran maestro Anatoly Bassier juega alfil e7. Maxime quiere seguir mejorando sus piezas, colocándolas de forma activa y coordinada, y por ello jugó un torre h, e1. Porque mirad, cuando tenemos ventajas de desarrollo, como en este caso, tenemos más piezas involucradas en el juego. Y las podremos o las debemos usar de forma activa. Porque por lógica, nuestro oponente tiene menos piezas en juego, blanco y en botella. Y esto supone que podremos aprovechar nuestra superioridad numérica para lanzar un ataque contra su posición. Tras el ansiado enroque de las negras, aunque no lo parezca, han entrado, sin apenas darse cuenta, en el territorio del estostaceo. No servía otra vez la captura, volvamos atrás, d por c4 por dama e5. Desde e5, la dama toca al alfil de f5. En conexión con su torre, ejerce presión sobre el alfil de e7. Y para más inri, la torre de d1 le pone ojitos golosones a la dama negra. Así que volvamos atrás. Tras el enroque de las negras, las blancas jugaron dama e5, centralizando aún más la dama si cabe, con las mismas ideas que os he comentado anteriormente. Toca en f5, presiona sobre e7, la torre de d ejerce presión sobre la dama negra, en fin y en definitiva, que las piezas blancas están más coordinadas que los ataques por sorpresa que hacían los Power Rangers. En esta posición ya os comento que la mejor jugada defensiva, la que aguantaba quizás un poco más, era dama c8. Pero las negras, quizás ya agobiadas de tanta presión, jugaron alfil g4.
Tras el F3 de Maxim, manteniendo las dos amenazas, la captura del alfil de G4 y la captura del alfil de E7. Las negras, para evitarlo, juegan alfil D6, tocando a la dama blanca. Las negras se las prometían felices, porque tras la retirada, por ejemplo, de la dama a D4, ellas harían lo propio con su alfil, por ejemplo, a H5. Y aquí paz y allá gloria. Pero rabiosos, como en los concursos, hasta ahí puedo leer. Es hora de darle a la materia gris. ¿Qué jugaríais con blancas? ¿Eres capaz de emular a un gran maestro top de la categoría de Maxim? Venga chicos, pasar el vídeo. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Bueno chavales, ¿habéis encontrado la secuencia? ¡Let's go! ¿Por qué retirar la dama blanca? ¿Acaso es preciso? ¿Y qué hay de las puñeteras jugadas intermedias? En esta posición, Maxim jugó la intermedia caballo por D5. Esta jugada intermedia se le escaparía al gran maestro Basier cuando eligió la línea defensiva con el alfil G4. Y esto es comprensible, porque los grandes maestros no son máquinas. Tras C por D5, ya os digo que tampoco servía la captura alfil por D5. Si queréis, lo podéis comprobar vosotros mismos. Ya os adelanto que aquí hay un caballo por F6, dando un jaque doble. Volvamos atrás. Tras el C por D5, las blancas, con calma, juegan torre por D5. Ahora se presenta una línea prácticamente forzada con alfil por E5, torre por D8, jaque descubierto, rey H7, alfil D3, jaque, G6, torre por A8. Ahora, como el alfil de 5 está, como solemos decir, en el aire, las negras juegan alfil F4, jaque. Tras la retirada, rey B1, un torre por A8. Y finalmente, tras un alfil por F6, las negras abandonaron, debido a que no se puede evitar la captura del alfil de G4. Ya que si este se retira, por ejemplo, a F5, seguiría torre E7, jaque, rey G8, alfil C4, jaque, rey F8, torre G7, amenazando un simple para siempre en G8. Así que para evitarlo, las negras moverían su rey a E8. Y ahora, con torre G8, jaque, tras rey D7, finalmente caería la torre de A8. Bueno amigos, como cada semana ya hemos vendido el pescado. Espero que el vídeo os haya gustado, sobre todo que os sea de utilidad. Lo de siempre, compartir si podéis, darle al like si queréis, suscribiros si os da la gana, unos jaques amistosos y nos vemos.